Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá presente. Para nosotros representa mucho que estén en este espacio con nosotros. Y bueno, les voy a contar un poco sobre mí. Eh, Hace unos años empecé a administrar una empresa. Cuando empecé con esta administración de esta empresa, para mí fue un reto algo grande porque no tenía las herramientas, pero cuando me la entregaron me dijeron, te la entregamos porque confiamos y creemos en ti. Eres la persona adecuada para hacer esto. Y yo creí en esa confianza que depositaron en mí. Y a pesar de los retos que fui enfrentando, yo fui avanzando. Al comienzo sí fue como si me sintiera como un niño pequeño, dando sus primeros pasos. Me caí, obviamente, pero no dejaba de dar esos pasos hacia eso que quería y que anhelaba en el fondo. Fui llegando a momentos que casi la empresa llega a puntos de quiebra, pero aún así fui observando mi entorno y fui viendo otros administradores, otras empresas y fui como tomando cosas que me fueron dando herramientas para llegar a ser ese administrador que hoy en día soy. Y, y ustedes dirán como, bueno, qué gran oportunidad de poder administrar una empresa, un negocio. Pero si yo les dijera a ustedes que todos nosotros el día a día tenemos esa posibilidad de administrar una empresa, un negocio, porque precisamente no les estoy hablando de una empresa, un negocio, sino de la vida como tal. Todos en nuestra vida o el día a día vivimos esa posibilidad de administrar esa empresa que es nuestra vida como tal. Hay momentos y situaciones que nos dan esas herramientas para poder ser ese administrador que podemos y queremos ser en algún punto de nuestra vida. Cuando yo tenía 5 años más o menos, empecé como a entender un poco de que la responsabilidad de mi vida estaba netamente sobre mí. Obviamente no viene acompañada de sus padres, su entorno, pero hay momentos en los que hay cosas y decisiones que solamente enfrentas tú. Y eso me di cuenta el primer día de clase, curiosamente el primer día de clase, porque fui al jardín, pues el preescolar que llaman, y yo no venía antes formándome en jardines o así, mi enseñanza venía de mi hogar como tal. Entonces mi círculo más cercano eran mis padres, mis hermanas, un que otro vecino, y, y no estaba preparado para esa vida social como tal. Entonces ese primer impacto para mí fue un poco fuerte porque era un cambio de entorno, un cambio de espacio y no conocía a nadie ahí. Entonces, conocía era a mi mamá que me dejó ahí y ya. Ya mi mamá se fue y entonces quedaron un montón de niños que no conocía, profesores que nunca había visto y ese primer día de clase no entré a clase, estuve afuera de clase todo ese día hasta que llegó mi mamá de nuevo. Pero mediante iba pasando las horas, yo estando fuera de ese salón de clase, iba pensando, pues acá no está mi mamá, no está mi papá, no están mis hermanos, y entonces, ¿a quién le digo yo qué hacer? ¿O qué hago yo en este momento? Y fui reflexionando y dándome cuenta como, bueno, de mi círculo el único que está soy yo. Entonces, las cosas que haga o deje de hacer son netamente responsabilidad mía. Y quizá en ese momento no entendía muy bien qué herramientas estaba adquiriendo en ese punto, pero más adelante la fui comprendiendo. Cuando yo tenía unos 19 años más o menos, enfrentamos en mi familia una situación que nos movió mucho y fue el diagnóstico de cáncer de colon de mi madre. Esa situación para nosotros fue compleja por todas las cosas que traía la enfermedad de ella. Pero a pesar de eso, no nos dejamos caer. Y fue también por la forma en que ella enfrentó su enfermedad. Ella enfrentó su enfermedad de una manera que yo diría no es común. No es común en el sentido de que cuando le dieron el diagnóstico, ella dijo, bueno,
voy a tomar los tratamientos, si tengo que operarme lo hago, si ella dijo sí es sí a todo. Y a pesar de que bajó de peso, de que se le estaba cayendo el cabello, de que su cambio físico fue tan grande, nunca se le veía como derrotada por eso. Y yo empecé a observarla y a entender un montón de cosas de la manera en que ella empezó a observar la vida. Y es que a pesar de la situación que estaba viviendo, no se daba por vencida y seguía adelante y decía, estoy viviendo la situación, sí, pero eso no va a cambiar el hecho de que estoy viviendo esto, pero puedo seguir mi vida haciendo otras cosas. Y así la fue viviendo y lo fue enfrentando y para mí fue una enseñanza muy grande esa manera de observar la vida. Cuando ella fallece, yo diría que en el punto en que ella fallece, yo me sentía muy en paz, pero a veces uno cree muchas cosas. Uno cree que está en paz, pero viene un duelo después de eso y afrontar ese duelo a veces no, si no tienes las herramientas, no es fácil. Yo entré en un periodo en el que yo estaba estudiando una carrera universitaria y yo no me sentía muy a gusto allí porque recién había fallecido mi mamá, no sabía qué hacer, entonces no me sentía muy cómodo haciendo los semestres. Y decidí parar 6 meses, que se alargaron a 9 meses porque la universidad es pública y entonces entró a paro. Y bueno, estuve 9 meses encerrado en mi casa, quizá buscando ayuda en lugares donde de pronto no encontraba ayuda. Y, y quizá ese momento de soledad, de sentirme así, me ayudó a encontrarme más conmigo mismo. Honestamente, yo me sentía muy vacío, me sentía vacío por dentro. No sabía con qué llenar ese vacío, pero de cierta manera comprendí que era una gran oportunidad para mí el hecho de sentirme de esta manera. Si yo me sentía vacío, eso significaba que había muchas cosas que podría llenar eso, pero no en el mal sentido, sino de transformar mi vida como tal. Cuando yo tomé la decisión de parar ese tiempo, yo buscaba mucha información sobre personas que me pudieran ayudar y así, pero nunca encontraba esa solución. Y así que yo dije, bueno, voy a regresar a la universidad a ver cómo van avanzando las cosas y así, pero yo no me sentía igualmente cómodo. Fue hasta que yo decidí empezar de nuevo a trabajar como tal. Y allí en ese lugar fui conociendo personas que me fueron guiando a lo que hoy en día estoy haciendo. Una de las personas que conocí allí me hizo una pregunta que para mí fue muy transformadora. Me dijo, hablando de toda la situación de la universidad y todo eso, me dijo, ¿tú eres feliz con lo que estás haciendo en este momento? Y yo dentro de ese momento de sinceridad, de honestidad, yo le dije, honestamente, no. Y para mí fue muy complejo reconocer que no lo era, pero el hecho de reconocerlo me sirvió para entender que venía cargando algo que de pronto no era para mí. Entonces, el paso siguiente era decir, bueno, no me siento feliz, ¿ahora qué debo hacer? Y tomé la decisión de soltar la universidad. Eh, Dejé de estudiar la carrera que venía haciendo. Y quizás si yo no hubiese tomado esa decisión de dejar de estudiar lo que estaba estudiando, yo no estaría hoy acá frente a ustedes hablándoles ni diciéndoles que viví todas esas situaciones y todo eso. Y mi invitación es como a ustedes decirles, primero que reconozcamos y veamos en nosotros todo eso que tenemos para dar. Seamos responsables de nuestra vida y no hay nadie más adecuado para hacer las cosas que tú. Es decir, no dependas que alguien te resuelva las cosas o que alguien te diga qué hacer porque todo recae sobre ti. Y segundo, la vida te va presentando situaciones, momentos y
todo eso te va a servir para más adelante trabajarlo. Es decir, la vida misma te está preparando y te está dando las herramientas para hacer lo que verdaderamente puedes y en un momento quieres hacer. Y por último, es como entender eso, hacerte responsable y tomar las herramientas y dar ese primer paso. Si tienes que dejar cosas atrás, hazlo. Si tienes que hacer algo, solo avanza. No te quedes pensando qué es lo mejor porque te vas a quedar pensando. Solo ve avanzando y en el camino irás encontrando las respuestas. Muchas gracias.